Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este evento académico organizado en el marco del 23 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional. Asimismo, debido al carácter formal de esta ceremonia, rogamos a todos los presentes apagar o mantener apagados sus micrófonos. Informamos a ustedes que las preguntas las pueden colocar en el apartado de preguntas y respuestas y al final de la sesión se resolverán en atención al tiempo que se disponga para ello. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la segunda sesión del 23 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional. Agradecemos la presencia de nuestros alumnos, profesores, invitados y comunidad universitaria que hoy se han dado cita en este evento. A continuación, cedemos el uso de la voz a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, quien nos dará un mensaje de bienvenida a esta segunda sesión de trabajo. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los participantes. La tierra nos alimenta con el trabajo de los campesinos. Esto es una verdad absoluta. Por ello, la importancia del derecho agrario. A nombre de los tribunales agrarios, como una de las 17 instituciones públicas y académicas que convocan a esta 23 edición del Congreso Nacional del Derecho Agrario en México y Sexta Internacional, damos la bienvenida a este espacio en el que tendremos la conferencia magistral de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Segunda Sala, una de las mujeres más destacadas del México contemporáneo en la impartición de justicia. Esta tarde quisiera destacar que se encuentran entre nosotros representantes del Senado de la República, también como convocantes de este Congreso. Particularmente se encuentra el senador Ángel García Yáñez, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Honorable Cámara de Senadores. El Congreso promueve poner el debate de las ideas o en el debate de las ideas el derecho agrario y sus implicaciones como una disciplina autónoma que regula los derechos colectivos e individuales de ejidos, comunidades y sus integrantes, sus formas de representación y organización de los poco más de 32,000 núcleos agrarios que hay en México, que son propietarios del 51% del territorio nacional y que en ellos se encuentra la mayor biodiversidad de flora y fauna terrestre que hacen de nuestro país el quinto país megadiverso en el planeta. Sin más, porque en este Congreso lo que más importa es escuchar a nuestras ponentes, en este caso a la señora ministra Yasmín Esquivel Moza, y desde luego a todos los participantes, hombres y mujeres que se están dando cita en este Congreso. Cedo el uso de la palabra para la presentación de la doctora Yasmín Esquivel Moza al doctor y magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, quien a lo largo de 23 años ha impulsado el conocimiento del derecho agrario como presidente del comité organizador de este importante congreso. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia en esta importante conferencia magistral. Muchas gracias, magistrada Maribel Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario. A fin de conocer la vasta actividad desarrollada por la doctora Yasmín Esquivel Moza, que nos dicta una conferencia magistral sobre el principio de celeridad en la impartición de justicia, me permito referir, entre otras, algunas de las tareas realizadas por nuestra conferencista. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,
maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctorada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, en los que ha participado en los 3 niveles de gobierno. En los últimos 21 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero de 2019 es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este año fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como representante de este alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables como lo son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe mencionar que ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido realizando la ministra Esquivel Moza ha demostrado con ello su vocación de servicio a la sociedad mexicana. Todo ello bajo un régimen estrictamente ético de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. Me permito ceder el uso de la palabra a la señora ministra Yasmín Esquivel Moza. Por favor, señora ministra. Muchísimas gracias, señor magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, responsable del comité organizador de este importante encuentro. Agradezco enormemente la invitación a participar en este 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y el 6º Internacional, que han denominado Derecho Agrario en México Presente y Futuro. Por vía remota, en el que participan los tribunales agrarios y otras instituciones del sector agrario, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras grandes universidades, y es para mí un gran honor hacer uso de la palabra en este tan distinguido auditorio y tener la oportunidad de reconocer primeramente a la magistrada Maribel Méndez, su liderazgo y su extraordinario trabajo al frente de los tribunales agrarios. Cuando la magistrada presidenta me invita a impartir este tipo de charlas y comentarios acerca de algunos temas de interés, siempre para mí es un honor porque, como se lo he dicho, me encuentro en casa. Yo fui magistrada de los tribunales agrarios muchos años y cerca de 6 años, y la verdad es que fue para mí una de las experiencias más importantes de mi vida. Estuve en los tribunales agrarios desde el año 2000 y me retiré en el año 2009. Entonces, dentro de los recuerdos que tengo, siempre es un gusto estar, aunque no sea presente en esta plataforma de los tribunales agrarios, que en coordinación con la ENEP Acatlán han hecho, la Escuela de Estudios Superiores Acatlán, han hecho posible este evento tan importante. Muchas felicidades, magistrada Maribel Méndez, por esta importante iniciativa de este Congreso Nacional. Considero que es de enorme relevancia fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia en México, como lo son los tribunales agrarios, quienes están encargados de administrar, de procurar justicia, así como el de dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, de ejidos, comunidades indígenas y de propietarios particulares, pues ello trasciende en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en el progreso socioeconómico del país.
Creo en el desempeño efectivo de los órganos jurisdiccionales en la impartición de justicia y lo que influye esta de manera importante en el crecimiento económico de una nación, dado que la certidumbre en la propiedad social o privada fortalece las libertades económicas y civiles que contribuyen poderosamente al crecimiento económico. Ya lo comentaba hace un momento la magistrada presidenta, cerca del 51% de la propiedad de nuestro país es propiedad social y la importancia que ésta tiene para este desarrollo en nuestro país. Efectivamente, un sistema de derechos de propiedad bien definidos y fuertemente protegidos es crucial para generar incentivos para la inversión, para el acceso a créditos, la gestión sostenible de los recursos, así como para proveer servicios públicos a costos bajos. Por el contrario, un pueblo que sufre de instituciones públicas ineficaces o corruptas ponen lento o frenan completamente ese crecimiento económico que es indispensable. La estructura de los tribunales agrarios, como órganos de impartición de justicia agraria, fueron creados en 1992, junto con las reformas al artículo 27 de la Constitución, que dio por concluida la etapa del reparto agrario, buscando garantizar una justicia honesta, pronta, expedita para todos los trabajadores del campo, para los campesinos y productores rurales de México y dar certidumbre a la propiedad y a la tenencia de la tierra, generar un régimen de convivencia pacífica en el marco de la ley que permite a las comunidades rurales condiciones adecuadas para su desarrollo en plenitud desde un punto de vista humano, económico, social. Con la creación de los tribunales agrarios, como tribunales especializados en el derecho agrario, y la creación de la ley agraria en 1992, se estableció el órgano impartidor de justicia y el marco jurídico, con un procedimiento agrario breve, mismo que contempla plazos y términos procesales claros, reduciendo con ello tiempos y costos, mediante el cual se ha mantenido la paz social, ya que se ha eliminado la incertidumbre jurídica para los justiciables. Lo anterior significó un cambio profundo en la manera de administrar la justicia agraria en nuestro país, pues los órganos impartidores de justicia dotados de autonomía y plena jurisdicción tienen una nueva visión de cómo atender los problemas que se suscitan entre la gente que trabaja en el campo mexicano y que posee tierras agropecuarias, ya que los problemas dejaron de ser atendidos a través de procedimientos administrativos propios de un sistema centralista, manejando prácticamente por el Ejecutivo desde el triunfo de la Revolución Mexicana hasta principios de 1992. Y pasaron a ser atendidos esos problemas o controversias agrarias por verdaderos tribunales u órganos impartidores de justicia a través de juicios agrarios, con procesos de carácter estrictamente judicial, en donde se deben respetar los plazos y los términos que la ley agraria establece. A continuación, procedo a desarrollar mi participación en este tema que me parece fundamental, el principio de celeridad en la impartición de justicia agraria. Primero, es importante señalar que el proceso agrario se encuentra conformado con una serie de principios procesales que buscan dar cumplimiento a las formalidades del procedimiento agrario contenido en el título 10 de la Ley Agraria, con lo cual se pretende que la impartición de justicia agraria en México llegue a los campesinos, a todos, a los campesinos de esta gran nación, de manera rápida, real, y dado que se permite a las partes en controversia, en igualdad de condiciones, la posibilidad de ser oídos y vencidos en defensa de sus derechos y con ello dar cumplimiento a las garantías constitucionales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Dichos principios son el principio de legalidad, principio de igualdad entre las partes, el principio de instancia de parte, el principio de suplencia de la deficiencia de los planteamientos del derecho a favor de ejidos o comunidades indígenas y sus integrantes, el principio de inmediación, el principio de oralidad, la celeridad procesal,
La concentración, principio de publicidad, el principio de la inmediación, el principio de verdad histórico material, principio de congruencia o completitud y el principio de probidad. Hoy hablaremos, englobé todos estos principios, pero hoy hablaremos del principio de celeridad. La celeridad procesal, como norma constitucional, es un principio que debe ser aplicado por los órganos jurisdiccionales a fin de que todas las diligencias que deban llevarse a cabo en la contienda judicial sean rápidas y eficaces. Ahora bien, se puede conceptualizar a la celeridad procesal como la prontitud de la justicia a través de la rapidez y la velocidad del proceso. Así, la celeridad como un principio procesal hace referencia a la velocidad o prontitud con la que se actúa en el desarrollo del respectivo procedimiento y en la potestad de impartir justicia. Este principio primigeniamente se instituyó en las partidas y en el fuero juzgo de España en el siglo XVIII. En tal virtud, las leyes prohibían a los jueces prolongar los procesos, estableciendo sanciones disciplinarias de amonestaciones para los que no cumplían con el principio de celeridad, actuando aún contra las ordenanzas de la legislación española. En el siglo XIX, el derecho inglés promulgó un decreto en el cual constaba, dentro de sus normativas jurídicas de carácter constitucional, disposiciones en las que se prohibía la prolongación de los plazos y elimina trámites procesales superfluos. Se consideraba que la justicia era completa y perfecta cuando era eficaz y ágil. Además, esto obedecía a que las clases sociales medias y bajas no tenían los suficientes recursos económicos para iniciar trámites judiciales ni para afrontar los gastos durante el proceso hasta su culminación. Este principio también es entendido por la doctrina como una aspiración siempre vigente que busca la restitución del bien jurídico tutelado, objeto de la transgresión en el menor tiempo posible y muy particularmente en relación a la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de aplicar este principio con eficacia para garantizar al justiciable el derecho a ser oído y con las debidas garantías en un plazo razonable, a obtener con prontitud la decisión correspondiente y como consecuencia de ello la tutela efectiva, conforme a las estipulaciones constitucionales y legales que recogen el principio. La celeridad procesal resulta indispensable para la consecución del ideal de la tutela jurisdiccional efectiva. Este principio de celeridad es una norma constitucional que debe ser aplicada por los órganos jurisdiccionales, por los tribunales, a fin de que toda diligencia que deba resolverse en una contienda judicial sea rápida y eficaz. El principio de celeridad procesal se encuentra contenido en el artículo 17 y 27, fracción 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establece la finalidad de resolver los asuntos sin retrasos injustificados, pero conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, como se advierte en la cita textual de estos preceptos. El artículo 17, en su segundo párrafo, señala: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impulsarla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. También señala la fracción 19 que el Estado dispondrá de las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria. Cabe resaltar que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, el constituyente previó la obligación de los tribunales para emitir los fallos de manera pronta, completa e imparcial. Efectivamente, el Congreso originario estableció en el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución, la prontitud como un elemento de operación de los órganos jurisdiccionales. Esto es, el principio de celeridad procesal que conlleva al deber de los órganos jurisdiccionales de operar y organizar su encomienda con eficacia, lo cual constituye un principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces con la finalidad específica de obtener
prontitud en la impartición de justicia. Con la emisión misma de la sentencia con el parámetro de rapidez que el propio constituyente previó. La celeridad procesal, como norma constitucional, es, como ya se dijo, un principio que debe ser aplicado por todos nosotros, todos los juzgadores, a fin de que todas las diligencias que deban desahogarse en una contienda sean rápidas y eficaces. Este principio, que guarda estrecha relación con otros principios, los otros principios antes citados, así como de manera particular con el concepto de economía procesal. El principio de celeridad procesal está representado por las normas que impiden la prolongación de plazos y eliminan trámites procesales superfluos o innecesarios u onerosos. El doctor Sergio García Ramírez, magistrado numerario, fundador de los tribunales agrarios, el primer presidente de nuestros tribunales agrarios, señaló en su libro Elementos del Derecho Procesal Agrario, menciona el maestro: el procedimiento agrario aparece dominado con la intención de máxima celeridad. La fracción 19ª del artículo 27 constitucional conserva para esta materia la referencia de la justicia expedita, que se ha considerado indispensable en un ámbito caracterizado tradicionalmente por notables demoras en la resolución de las controversias. Por ello, sin duda, se proscribe la formación de artículos de previo y especial pronunciamiento y se ordena que todas las cuestiones litigiosas se hagan valer en la audiencia del juicio. Los tribunales agrarios, en observancia a este principio y en cumplimiento a lo establecido por la ley agraria en los artículos 164 y 170, después de recibida la demanda, acuerdan su radicación, ordenan el emplazamiento de la parte demandada para que comparezca a contestar la demanda a más tardar durante la audiencia de ley, misma que será señalada para tener lugar dentro de un plazo no menor a 5 ni mayor a 10 días, contados a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia a las partes de la contienda de que dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia. El tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas en un plazo de 15 días. En este contexto, se puede decir que, conforme el principio de celeridad del juicio agrario debe de agotarse en una sola audiencia, siempre y cuando se hayan desahogado cada una de las pruebas admitidas a las partes. De lo contrario, el juzgador deberá proveer lo necesario para que se desahoguen en un plazo de 15 días. Cabe reiterar que en el juicio agrario no se sustancian artículos e incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que las cuestiones incidentales que llegaran a sustanciarse ante los tribunales agrarios se resolverán conjuntamente con la principal al resolverse el fondo del asunto, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, pero en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento, sino que se decidirán de plano en el acto de la audiencia de ley o incluso en un acuerdo posterior. Efectivamente, el principio de celeridad, al estar inserto en nuestra norma suprema, compete a quienes administran justicia a su observancia, evitando retardos o dilaciones indebidas, ilegales o innecesarias que vulneran el derecho de las personas que intervienen en un proceso y que esperan la pronta definición de su situación jurídica. Cabe precisar que este principio de celeridad procesal también se encuentra regulado en instrumentos internacionales, como es el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en relación con las garantías judiciales y específicamente en cuanto a la concurrencia de un proceso sin dilaciones, señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableciendo con anterioridad a la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
También el artículo 14.3, inciso C, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos estipula que toda persona acusada de un delito tiene derecho en plena igualdad y como garantía mínima a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Actuar contrariamente a este principio supone una vulneración del derecho a la libertad, siendo importante precisar que la respuesta oportuna que debe merecer una persona privada de su libertad no implica que necesariamente deba aceptarse su petición, sino que se le resuelve en forma positiva o negativa, pero rápidamente, sin afectarse aún más el derecho precitado por actos dilatorios que no encuentran justificación. Así las cosas, las formalidades esenciales del procedimiento se refieren a la correcta utilización de los instrumentos procesales por parte de la autoridad juzgadora y permitir el ejercicio de estos al justiciable. Entonces, el debido proceso se debe materializar antes de dictar sentencia que ponga fin a la controversia. Sobre este tema, debe consultarse la tesis de jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Corte, publicada en el apéndice 2000, tomo 1, constitucional del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que contiene lo siguiente: formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia, establecida en el artículo 14 constitucional, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, de la libertad, de la propiedad, de las posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos. Primero, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Segundo, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que se finque la defensa, en que se finque la defensa. Tercero, la oportunidad de alegar. Cuarto, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. A esta jurisprudencia, algunos agregan como formalidad al procedimiento el derecho a recurrir. La eficacia de la función jurisdiccional se sustenta en este principio procesal de celeridad procesal, pues el órgano resolutor debe dar solución al caso en un tiempo estrictamente indispensable, lo cual implica evitar dilaciones indebidas en la emisión de su fallo. Ahí radica la eficacia de nuestra función. No obstante, considero que la impartición de justicia, al tener sustento en el principio de prontitud que obliga a los juzgadores, no puede distraerlos de cumplir con otras obligaciones procesales, toda vez que dicha exigencia del constituyente a los órganos jurisdiccionales no es única, pues basta leer el segundo párrafo del artículo 17 constitucional para encontrar que la impartición de justicia por parte de los tribunales debe, además de ser de manera pronta, también debe ser completa e imparcial. No por la celeridad no sea completa o no sea imparcial. Es verdad que entre las obligaciones del juzgador, en su labor de impartir justicia, se encuentra el deber también de que sea esta de manera pronta, pero también completa. La primera característica ha sido definida como la sujeción del juez a resolver las controversias dentro de los plazos establecidos para tal efecto. Sobre la segunda exigencia, se estableció que la autoridad jurisdiccional debe emitir su fallo pronunciándose sobre todos y cada uno de los puntos sujetos a debate, mediante la aplicación de la ley al caso concreto y motivando el sentido de la sentencia. Efectivamente, el cumplimiento de dicho principio de prontitud no es una exigencia ciega, pues no es posible pensar que la Constitución impone la obligación de celeridad en la emisión de los fallos con el costo de ignorar que la administración de justicia sea completa. En ese orden de ideas, la impartición de justicia debe encontrar el balance que debe existir entre prontitud y completitud de la sentencia,
con la finalidad de asegurar este equilibrio entre la temporalidad que transcurre en el cierre de instrucción de un proceso hasta que se dicta la resolución y la atención debida a las pretensiones de las partes que hagan que la racionalidad contenida en la sentencia derive en el hallazgo de la verdad material. Resultaría una violación al derecho humano del debido proceso emitir un fallo con dilaciones innecesarias, como también que se emita de manera precipitada y que se resuelva sin atender todo lo pedido por las partes, dado que se resolvería con menoscabo de todos y cada uno de las prestaciones sometidos a la consideración del órgano jurisdiccional. En esa tesitura, el deber del juzgador de administrar justicia pronta supone que el órgano judicial no adquiere una sumisión al principio de celeridad, no, sino la exigencia de dictar un fallo en el mayor plazo, en el más breve plazo posible, ya que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera completa, pronta e imparcial. La celeridad es un principio que orienta la manera en que debe operar la administración de justicia. Es esencial a esta porque los fines de la misma y en todo proceso son las soluciones de los conflictos, por lo tanto, la satisfacción tardía de las pretensiones en disputa altera el objetivo de la administración. Una justicia lenta no es justicia. Del mismo modo, resulta incongruente poner fin a una contienda con rapidez sin que efectivamente la administración de justicia sea completa, ya sea porque se dejaron de aplicar las normas correspondientes al caso o no se motivó la decisión o no se resolvió sobre todos los temas en discusión o incluso por afectar a terceros con la decisión emitida, pues en estos casos podrían ser más gravosas las afectaciones que las derivadas de una sentencia dictada ineficazmente. El balance que se da entre celeridad y justicia completa con las que se debe conducir los tribunales agrarios, y no tan solo los agrarios, todos los tribunales del país, implica que debe existir un equilibrio entre el cumplimiento de ambos deberes que permita la emisión de una sentencia en el menor tiempo posible, de manera racional y apegada a la verdad histórica o material. Los órganos jurisdiccionales, al momento de emitir las sentencias, deben observar con plenitud y racionalidad, entendiendo esta por el deber de garantizar los elementos que nos permitan construir una justicia material lo más allegada posible a los elementos de la verdad material o histórica. Estimo que los funcionarios judiciales no deben esquivar la responsabilidad de emitir sentencias de manera pronta, ni siquiera con la excusa de una carga de trabajo abundante, que la tenemos en todos los tribunales debido al número de procesos en curso. Ahora bien, no es posible pensar en soslayar la celeridad en la administración de justicia ante el dolo de alguna de las partes en perjuicio de la otra o del juzgador, porque existen otros mecanismos procesales los cuales pueden ser utilizados a lo largo del proceso. Así, la impartición de justicia en su aspecto de completitud no es menoscabada, pues los medios señalados permiten depurar los errores que podrían afectar la función jurisdiccional, permitir que ésta no salga del margen constitucional que le impone el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna que ya he mencionado. Por otra parte, también se debe señalar que existe una estrecha relación entre la celeridad procesal y el derecho de acceso a la justicia, que también es considerado como un derecho fundamental, ya que constituye la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley. La administración de justicia, en sus dos aspectos, procuración, impartición, es un servicio público que el Estado está obligado a prestar en beneficio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Servicio que debe ser de calidad, que debe ser eficaz y eficiente. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deben atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales de conformidad con lo que establece el artículo 17 constitucional, párrafo segundo y el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahora bien, expresadas las directrices generales del principio de celeridad, procedo a realizar un análisis de la ley agraria en su relación con dicho principio. Entiendo que la ley agraria establece como alma del proceso agrario el principio de celeridad procesal. Sin embargo, este principio tiene una relación intrínseca con otros principios procesales importantes, como el de la oralidad, el de la concentración en la audiencia de ley, el de la inmediación, el de la inmediatez, entre otros. Es decir, es un procedimiento agrario para la administración, basado en la agilidad, la celeridad y la eficacia de la justicia agraria. La ley agraria estableció, como novedad en la materia, para dar cumplimiento a la celeridad procesal, la implementación del juicio dominado principalmente por este principio de oralidad y de concentración en la audiencia de ley, buscando evitar demoras innecesarias en el proceso agrario que eran muy propias del modelo escrito que anteriormente se manejaba. Algunos de ustedes probablemente se acuerdan de aquel modelo escrito y que tardaba muchísimos años. Ese procedimiento permite hacer efectivo el de ahora, el principio de celeridad, que tiene como objetivo reducir los tiempos de desarrollo del procedimiento en las controversias por la tenencia de la tierra, lo que debe generar como consecuencia que la sociedad tenga confianza en la administración de justicia agraria como una justicia cierta, pronta, expedita, eficiente y humana. El desarrollo de las estructuras procedimentales ágiles previstas en la ley agraria, regidas por el principio de celeridad, solo seguirán siendo aplicadas si existe una mentalidad y la actuación moral de sus actores en la justicia agraria, de los magistrados en materia agraria, los secretarios, los operadores jurídicos. Esa justicia agraria está basada en una vocación de servicio, así como los abogados postulantes, litigantes, en general la sociedad, sin pretender ser parte de actos de corrupción para que no se vicien los procesos y se lleve la justicia expedita y gratuita a todos los justiciables. Como quedó señalado en líneas anteriores, en el proceso agrario se encuentra confirmado este principio de celeridad procesal, dado que en el artículo 185 de la ley agraria se contempla que en la audiencia de ley, después de que las partes hayan expresado sus pretensiones, se establecerá la litis o puntos a controvertidos y seguidamente se le exhortará a ambas partes para llegar a un arreglo conciliatorio. De no lograrse, las partes tendrán derecho a ofrecer las pruebas que estimen conducentes, las que después de ser admitidas se procederá a su desahogo y posteriormente se les concederá el derecho y término para formular sus alegatos. Finalmente se emitirá la sentencia que en derecho proceda. Solo en el supuesto de que se requiera de mayor tiempo para analizar las pruebas, se citará a las partes a oír sentencia dentro de un término que no podrá exceder de lo establecido en el 188 de la ley agraria, que son 20 días. Actualmente se observa que empieza a existir un rezago o estancamiento en algunos expedientes o juicios agrarios, debido a que en la práctica se dan actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, mismos que creo que pueden superar si se realizan requerimientos con apercibimientos de imposición de medidas advertidas, como por ejemplo, que no se difiera la audiencia porque el abogado designado por la Procuraduría Agraria manifiesta que se le acaba de entregar el expediente, de que se acaba de imponer en autos y que no conoce el expediente. Hemos escuchado en muchas ocasiones este tipo de argumentaciones para retrasar los procedimientos, así como para dar una debida asesoría a sus asistidos, lo que se puede evitar si desde la admisión de la demanda se acuerda y ordena, además de emplazar al demandado, que asista acompañado de su asesor legal a la audiencia de ley, en la que habrá que dar contestación a la demanda
y en el supuesto de requerir servicios gratuitos del defensor de la Procuraduría Agraria, que acuda con la oportunidad de vida 3 días antes de la audiencia al tribunal para que se le designe asesor legal, con el apercibimiento de que no cumplir se le impondrá una medida de apremio. Sumado a lo anterior, una vez iniciada la audiencia se debe dar cumplimiento con lo que ordena la ley agraria en su artículo 185, en la materia en que, seguido el procedimiento de esa audiencia, después de exponer oralmente las pretensiones, el actor y el demandado deberán ofrecer las pruebas que estimen conducentes para su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan ser oídos, para que en esa audiencia se desahoguen esos medios probatorios y no como se está dando en la práctica, que se señalan distintas fechas para el desahogo de esas probanzas. Es decir, este principio de celeridad depende mucho de los operadores jurídicos, depende mucho de ustedes, que la mayoría de los que me están escuchando forman parte de los tribunales agrarios o son titulares de tribunales unitarios, en donde de ustedes depende esta celeridad en los procedimientos agrarios. Dicho de otra forma, se está dejando de lado la aplicación del principio de celeridad, aun cuando no se debe olvidar que este principio tiene como objetivo primordial que los tribunales o operadores jurídicos garanticen que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la norma, según las etapas preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios, de formalismos que retrasen los trámites, para así lograr obtener un procedimiento ágil, eficaz y sencillo, en los cuales el magistrado agrario, actuando bajo principio de buena fe, lealtad procesal y no abuso del derecho, agilice la resolución de los litigios, dado que no se debe olvidar que la celeridad procesal es el alma del servicio de justicia. La existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe prolongarse innecesariamente. La causa, ya que todo este expediente y la causa, ya que con ello la sociedad ve materializada su paz a través del proceso el más breve plazo, con lo cual el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica se dilucida prontamente, lo que de hecho está reconocido constitucionalmente. Reitero que el magistrado agrario, la magistrada agraria, debe cumplir con la obligación de emitir sentencias bajo el principio constitucional de celeridad procesal, que junto con la oralidad conlleva que se cumplan los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad, lo que evidentemente conlleva a que se dé cumplimiento a los derechos humanos fundamentales de impartir justicia mediante procedimientos breves, procedimientos en los cuales los tribunales acaten las normas establecidas, para lo cual se requiere de un trabajo conjunto entre los impartidores de justicia, los abogados postulantes y litigantes. El cuerpo de principios constituye un sistema en sí y todos los principios tienen una importancia fundamental en lo que respecta a su contenido para el ordenamiento jurídico. No obstante que mi intervención se debiera referir exclusivamente al principio de celeridad procesal, sin embargo, para una mejor y más precisa comprensión de las ventajas que presenta la aplicación de este principio, se analizó también las ventajas que presenta el desarrollo de la oralidad y la inmediación del juzgador para el cumplimiento al debido principio de celeridad, economía procesal y la seguridad jurídica. Y es innegable que en el procedimiento agrario, por ser oral, permite hacer efectivo el principio de celeridad. Para el cumplimiento existen vías y medios que dentro del proceso facilitan los trámites existentes, menguando los formalismos procesales, facilita la administración de justicia en forma rápida y oportuna a través de los órganos judiciales, los que están obligados a actuar de manera oportuna y a tiempo en la resolución de los conflictos. Y efectivamente la actuación directa y presencial del magistrado agrario, actuando directamente y de viva voz en el proceso, presidiendo las audiencias que se den en todo este trámite, conforme lo establece el 185 de la Ley Agraria, sirve de manera determinante para ejercer el poder de dirección del proceso,
para resolver cada asunto en forma justa y apegada a derecho, ya que al tener mayor contacto posible con las partes durante el proceso, puede apreciar el magistrado de manera directa a quien le asiste el derecho en la controversia. En suma, con la correcta aplicación de la legislación agraria vigente, misma que se considera contiene un sistema de administración de justicia efectivo y un sistema procesal moderno, lo cual libera a los procedimientos tediosos, extensos, injustos, corruptos, se puede obtener sentencias de manera pronta, expedita, eficiente y humana. Y existe el lema ligado al principio de constitucionalidad de celeridad procesal que mencionábamos hace un momento. Una justicia lenta es una justicia incompleta, es una justicia corrupta. Si bien la ley agraria tiene un fundamento eminentemente jurídico, también tiene implicaciones de naturaleza económica para el Estado. Al proporcionar una mejor manera de resolver los trámites judiciales, permite que el gasto judicial disminuya y que la tramitación de juicios sea más económica y rápida, lo cual también beneficia a la sociedad que ve en esta norma la posibilidad para el reclamo de sus derechos y agilizar la solución en los litigios. Es importante destacar el uso de buenas prácticas adoptadas por el Pleno del Tribunal Superior Agrario y las medidas tomadas durante el desarrollo de la pandemia por el COVID-19, como el uso de medios electrónicos para el desahogo de las audiencias, notificaciones, comunicaciones en los asuntos que son competencia de los tribunales agrarios. Determinación tomada en el Acuerdo General 14-2021 del 17 de marzo de este año, pues en una medida que definitivamente contribuye para dar debido cumplimiento al principio de celeridad en la materia agraria, evitar el retraso en los asuntos de su competencia de los tribunales agrarios. Les felicito por estas medidas tomadas en beneficio de la justicia agraria. La Constitución en su articulado norma de forma clara y específica cuáles son los principios procesales sobre los que ya hemos hablado, garantizar su cumplimiento y sobre todo brindar la seguridad a todas y todos los ciudadanos sobre el acceso a la obtención de justicia. Referente al principio de celeridad, la Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho a ese acceso gratuito a la justicia. Es necesario que con la aplicación del principio de celeridad se logre evitar diligencias innecesarias e impedir acciones dilatorias que obviamente repercuten en la reducción del lapso y por consecuencia en la economía procesal. Por todas estas razones, el principio de economía procesal es identificado como un principio operativo de la realización del principio de celeridad, por lo que la celeridad contribuye en la consecución de la economía procesal. Y efectivamente el cumplimiento de este principio influye positivamente en la economía procesal. Este principio se inspira en el hecho de que la justicia debe ser administrada de manera pronta, en forma total, en el acceso a la tutela judicial efectiva. El ejercicio de la defensa en el derecho no se limite solo al hecho de recurrir al órgano jurisdiccional y luego esperar un largo tiempo para que se resuelva el asunto. No, también la resolución definitiva debe llegar pronta y ágil para que el ciudadano se sienta confiado en el Estado, que está velando de manera efectiva por sus bienes e intereses. De esta forma, se convierte en una herramienta eficaz para atender con urgencia los requerimientos de las partes dentro de la audiencia. La celeridad es el espíritu del servicio de la justicia. Sin la debida celeridad, resultaría imposible lograr la paz social y la economía del país, principio vigente en el ordenamiento jurídico. Y finalmente, les quiero comentar que a pesar de este deber constitucional, no se cuenta hoy con datos estadísticos reales y completos que evidencien la situación de la Administración de Justicia. Sin embargo, con la deficiente información disponible en la red electrónica, se puede afirmar que este servicio público es deficiente e incapaz de convertir un derecho positivo, la encomienda constitucional, en una justicia pronta y expedita para todos. No podemos ignorar que existen algunas publicaciones, inclusive de INEGI, donde las personas no tienen confianza en los órganos de impartición de justicia. Y es importante que nosotros, como titulares, como operadores de esta justicia, de estos procesos en materia agraria que tenemos frente a nosotros, se puedan dar de una manera eficiente para que se vaya cambiando esa percepción que tiene la ciudadanía
porque la justicia es lenta o porque no hay justicia. En conclusión, la celeridad procesal resulta indispensable para la consecución del ideal de la tutela jurisdiccional efectiva. Brindar justicia pronta y expedita en muchos casos pareciera ser más una aspiración que una realidad, llegando hasta ser nugatorio el derecho de acceso a la justicia y de la tutela efectiva. Hoy, queridos magistrados, secretarios, servidores públicos de los tribunales agrarios, hoy más que nunca el principio de celeridad procesal se hace necesario para que logremos recuperar la confianza de la ciudadanía y de sus juzgadores, más allá de una obligación que nos conmina de manera ineludible en una deuda histórica con las y los campesinos de México, una deuda que ya es tiempo de saldar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señora ministra, por tan extraordinaria disertación. Sin duda, hemos tenido la oportunidad de escuchar la importancia de la celeridad que demanda, grosso modo, la impartición de justicia en las diversas áreas del conocimiento jurídico. Es muy grato referir que han sido un amplio grupo de compañeros congresistas que nos han hecho favor de enviar a usted, ministra Yasmín Esquivel, saludos por su amplio conocimiento y brillante exposición. A nombre, en breve, a nombre de las instancias convocantes del 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 6º Internacional, de manera virtual, señora ministra, y posteriormente le habremos de hacer llegar a su oficina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reconocimiento que se dirige a la ministra Yasmín Esquivel Moza por su participación en el dictado de la conferencia con el tema principio de celeridad en la impartición de justicia en el marco del 23 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 6º Internacional, realizado de manera virtual del 22 al 24 de noviembre de 2021. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad de México, 22 de noviembre de 2021. Lo suscriben el doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, la maestra Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, y el doctor Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del comité organizador. Antes de concluir con esta extraordinaria sesión, me permito ceder el uso de la palabra a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario. Muchas gracias, ministra. Muchísimas gracias, señor magistrado Rubén Gallardo Zúñiga. Gracias. Muchas gracias. Solo para unirme a la felicitación y el reconocimiento que han hecho los congresistas a la brillante y completa exposición de la ministra y doctora Yasmín Esquivel Moza. Su voz autorizada, ministra, nos llama a cumplir en todo lo que se debe el principio de celeridad y los principios adicionales en la impartición de justicia agraria. Tomamos el llamado que usted nos hace a generar más confianza y legitimación de los justiciables en las instituciones agrarias. Y solo aprovechar esta oportunidad para comentar que le he compartido a usted el compromiso que hicimos el 26 y 27 de agosto, los 56 magistrados y magistradas de tribunales agrarios y del Tribunal Superior Agrario, por concluir a más tardar el 8 de julio de 2022, respetando siempre el debido proceso y, como usted lo ha indicado, los principios de prontitud y completitud,
los cerca de 25,000 asuntos que fueron instaurados en los tribunales agrarios en el año 2019 y hacia atrás. Tomamos todas estas conocimiento e ideas que usted nos da con base constitucional y legal para seguir trabajando en pro de una justicia agraria pronta y honesta. Gracias, ministra, por estar esta tarde en este Congreso Nacional de Derecho Agrario, porque usted, como lo dije, es una voz autorizada, salió también de las filas de los tribunales agrarios. Gracias, señora ministra. Muchísimas gracias, magistrada Maribel Méndez de Lara, por este reconocimiento, que para mí es un honor recibirlo de parte de ustedes y de los tribunales agrarios que tanto cariño les tengo. Agradecerle al doctor Rubén Gallardo Zúñiga y felicitarles por ese compromiso que hicieron el 26 y 27 de agosto de este año para tratar de sacar adelante, respetando efectivamente el debido proceso, cerca de 25,000 expedientes. Les felicito nuevamente por este acuerdo que han asumido los 56 tribunales unitarios, 56, ¿verdad? Tribunales Así es. unitarios agrarios. Muchísimas gracias y felicidades y gracias por la invitación. Un abrazo a todas y todos. Gracias. Senador, muchísimas gracias, senador Ángel García Yáñez, porque sé que nos está escuchando también. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy y con esto daríamos por terminada esta segunda sesión de actividades académicas y los invitamos a que nos acompañen en las siguientes sesiones que se han preparado en el marco del 23 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional. Acatlán me encanta, muy pronto acá nos vemos. Por mi raza hablará el espíritu, que tengan todos una excelente tarde.